Que la paz de Dios esté en tu corazón, querido oyente. En este momento voy a darle la lectura al capítulo 6 del libro de San Juan. San Juan, capítulo 6. Este capítulo está dividido en varias partes porque en la primera parte habla de la alimentación de los 5,000. La otra, Jesús anda sobre el mar. La gente busca a Jesús. Jesús el pan de vida. Y ese es el más largo, pero continúa con la otra parte, palabras de vida eterna. Este capítulo está bastante largo, pero tiene mensajes maravillosos de nuestro Dios. Es algo impresionante todo lo que Jesús hizo andando aquí en la tierra y aún lo que Jesús hace estando en nuestros corazones. Pero ahora voy a continuar con el capítulo 6. Espero que con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo seamos edificados y bendecidos con estas palabras. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué maravilloso, qué maravillosa palabra. Esto nos ayuda para que nosotros confiemos y creamos 100% en nuestro Señor Jesús, que Él puede solucionar toda clase de problema, saciarnos toda clase de necesidad, liberarnos de cualquier atadura, no importa que sea,
en qué atadura te encuentres, cualquier vicio, cualquier desesperación, no importa. Dios tiene el poder y Él es soberano y para Él no hay nada imposible. Solo créele y pídele de corazón. Bien, continúo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús es el creador de toda la naturaleza. Él sabía y Él sabe cómo usar su naturaleza, su creación, y Él pudo mostrarle a sus discípulos que Él tenía el control y el dominio y el poder sobre la naturaleza, y Él pudo caminar sobre el agua, cosa que nadie lo puede hacer por más que quiera. Caminar sobre el agua como caminar en tierra firme. Pero Él siempre estaba adelante de sus discípulos porque quería que sus discípulos confiaran 100%. Por eso les dijo: no tengan miedo, porque el miedo lleva a la duda, el miedo ciega, el miedo es un enemigo grande que tenemos los seres humanos. Pero Jesús nos habla con paciencia, con amor, que no tengamos miedo de nada. Bien, continúa, dice: la gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Buscas tú a Jesús? ¿Lo buscas a cualquier hora del día? ¿Cualquier momento o circunstancia de tu vida? ¿Lo buscas de rodilla? ¿Lo buscas en oración? ¿Lo buscas en su palabra? Leyendo, escuchando su palabra. ¿Lo buscas en tu mente, hablar con Él? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Habla con Él, búscalo, dirige tu mente directamente a Él, porque Jesús es un Dios. Jesús sabe lo que piensas, lo que sientes, y Él te escucha, siempre te escucha, y siempre que lo busques lo vas a encontrar, porque Él está con los brazos abiertos esperándote. Y continúa, dice: Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, da vida al mundo. Y dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió
este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, literalmente no es que se iba a comer y beber la sangre, es simbólicamente que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador, o sea, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir el sacrificio que hizo en la cruz, que Él murió y resucitó, y nosotros tenemos garantizada la salvación solo por su gracia y su sacrificio. Pero cuando nosotros comemos el pan de Él, dice que la palabra de Dios es el pan de vida. Su palabra es vida, es pan. Entonces nosotros todos los días debemos de estar comiendo este pan, bebiendo su sangre, bebiendo es el vino, bebiendo o recibiendo el Espíritu Santo. Todos los días debemos de dar un tiempo y leer su palabra, alimentar nuestra alma con este pan, así como alimentamos nuestro cuerpo con los alimentos. Nosotros estamos alimentándonos y no vamos a tener hambre, no vamos a quedar vacíos como a veces buscamos otras cosas para llenar ese vacío que hay en nuestro corazón y nunca se sacia, siempre queda un vacío. El mundo anda vacío de su corazón por más riquezas que tenga, por más que tenga todo lo material, pero si no tienen a Cristo en su palabra y su palabra no la tienen en su corazón, siguen siendo unas personas vacías e infelices. Entonces aquí nos manda Jesús que comamos su pan, que comamos todos los días este pan de vida, es leyendo, estudiando, escudriñando su palabra. Y entonces es cuando la persona tiene un gozo, una paz, una tranquilidad. Duerme tranquilo, confía en el Señor y no importa lo que esté pasando. Se mantiene con calma, se mantiene con gozo, con tranquilidad. Esa es la transformación. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Llenar ese vacío. Bien, dice, palabra de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto es ofender. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí les está confirmando lo que dijo en esta parte, que el que coma su carne y beba su sangre. Entonces simboliza la palabra de Dios y simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hablando humanamente, los deseos de la carne, los placeres de la carne o del mundo, del pecado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno que puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Has creído en esta palabra? ¿Has sido bendecido? ¿Has sido edificado con esta palabra? Si es así, te invito que sigas estudiando, que sigas orando, que te entregues 100% a Cristo, porque Él es vida, Él es bendición, Él nos ama tanto. Pero si hay algún poco de duda, te invito también que hables con Dios y dile claramente que tienes duda de lo que has escuchado o de lo que puedes leer en la palabra, o que no entiendes. Dile claramente a Él, habla con Él y Él te ayudará. Él te responderá, porque no hay vida, no hay poder, no hay misericordia, no hay amor en otro Dios muerto, en otro Dios que no se mueve, en otro Dios que no se puede ni salvar a sí mismo, menos te va a salvar a ti. Pero el Dios de esta palabra, el Dios vivo, como le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios fuente de vida, el único Dios que da vida y vida eterna, y el que te tiene con vida hoy día. A ese es el Dios a quien debemos de buscar, hablar con Él, y no importa lo que quieras decirle, lo que tengas, si es de gratitud o es de dolor, no importa, habla con Él, que Él te escucha, porque Él es un Dios vivo. Él te bendecirá. El Espíritu Santo te hará sentir que estás hablando con un Dios vivo de amor y misericordia, y que Él te escucha y te solucionará cualquier problema o circunstancia en tu vida. Porque el Espíritu Santo es el que da vida, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos habla y nos enseña también. Espero de que hayas aprendido y que el Espíritu Santo te haya hecho sentir bendecido con estas palabras. Para la próxima vez va a ser Juan capítulo 7. Si tienes una Biblia, léelo, pero siempre pídele al Espíritu Santo que te ayude. Que estas palabras sean de bendición para ti, hoy y siempre, en el